¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios de Capitaria, donde hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué ha pasado con el dólar frente al peso chileno? Vamos a hacer un análisis en 360 grados en términos de qué pasa con Estados Unidos, qué ha sucedido con el rendimiento de los bonos del Tesoro, por qué ha impactado, qué dijo la Fed y qué es lo que podría suceder de cara a las próximas semanas, los próximos meses. ¿Qué pasa por otro lado con el cobre? Cómo han estado las noticias económicas en China y obviamente cuál es el panorama de Chile, qué pasa con con el impulso que ha tenido este incremento en los casos de COVID, qué pasa con la vacunación. Todo eso para tratar de dilucidar qué es lo que va a suceder con la cotización del dólar frente al peso chileno durante los próximos días y las próximas semanas. Para comenzar, vamos a ver lo que ha pasado con el rendimiento de los fondos del Tesoro en Estados Unidos. Semanas que con impulsos importantísimos. Fíjense cómo viene de un impulso prácticamente constante, donde lo que se ha visto en los mercados a nivel mundial y específicamente en Estados Unidos es que hay algún temor a un exceso de inflación futura. Las expectativas inflacionarias han subido fuertemente. ¿Qué indica eso? ¿Cuál es el impacto que llega a tener en el rendimiento de los bonos del Tesoro? De que empiezan a presionar en dos ámbitos. Uno, ¿cuál es el principal motivo para que tiene que hacer, más que el principal motivo? ¿Por qué un banco central podría subir la tasa de interés? Por expectativas inflacionarias altas. Y eso es lo que se ha estado descontando en Estados Unidos. La probabilidad de que pronto, pensando en ya varios meses, no en el corto plazo, la Fed tenga que cambiar su política monetaria, dejar de ser tan expansiva para limitar el impulso inflacionario, para generar de que esta inflación no sea excesiva. Y el segundo punto importante, cómo afecta esto, es que como suben las expectativas de inflación, las expectativas de las tasas también suben. Por lo tanto, el rendimiento de los bonos del tesoro se ven más impulsados, lo que se ha visto claramente durante las últimas semanas. El último impulso ha generado muchas distorsiones de mercado. Por ejemplo, caídas en la bolsa, caídas en compañías que son de crecimiento, un impulso del dólar y también caída en otros activos que no tienen mucho que ver, pero que se han visto impactados con esta distorsión de mercado. Con este escenario en Estados Unidos, obviamente que a medida que siga subiendo el rendimiento de los bonos del tesoro, el dólar se podría apreciar más, pero hay que tomar en cuenta de que la Fed ya ha dicho que está vigilando esta situación. Y precisamente pasemos a hablar de la Fed. Este es su último comunicado de política monetaria, donde mantuvieron la tasa de interés como se esperaba. Dijeron que están pendientes de la inflación, pero que no esperan una inflación muy elevada durante un tiempo prolongado. De hecho, acá tenemos las proyecciones de la Fed. Y tenemos como, por ejemplo, si nos enfocamos solo en la inflación, se espera un 2,4% para este año por parte de la Fed. La meta inflacionaria de la Fed es un 2%, a pesar que Jerome Powell, que es el presidente de la entidad, ya dijo que podrían estar cómodos con una inflación sobre la meta durante un periodo de tiempo. La buena noticia para los mercados es que no esperan que la inflación suba de forma consistente el 2022 y el 2023, y mucho menos a largo plazo. Por lo tanto, las expectativas, si bien están generando o mejor dicho, el rendimiento de los bonos del tesoro está especulando y se está anticipando una mayor inflación, la Fed ha tratado de poner paños fríos ante este escenario. De todas maneras, ahí está el mercado entre que le cree, no le cree mucho a la Fed. Tenemos algunos comentarios de Jerome Powell durante esta semana que van a ser muy interesantes, así que podríamos ver harto movimiento y harto protagonismo por parte de los miembros de la Fed, específicamente de Jay Powell, el presidente de la entidad, ya que debiera tratar de calmar a los mercados si es que sigue este incremento en el rendimiento de los bonos. Así que en Estados Unidos tenemos una situación que pareciera de mayor inflación. La Fed le baja un poco estas expectativas, trata de ser un poco de mediador entre el mercado y el rendimiento de los bonos para que estén calmados todos, para que estén tranquilos. ¿Y en qué sentido? En que las tasas se van a mantener en mínimos durante mucho tiempo. De hecho, durante todo el 2023 incluso. Así que queda harto tiempo para mantener tasas bajas. ¿Qué significa que las tasas se mantengan bajas? ¿Qué significan los mayores estímulos fiscales también en Estados Unidos? ¿Y qué significa que la política monetaria siga ultra expansiva? Que va a seguir circulando dólares en el mundo. Por lo tanto, los fundamentos del dólar siguen siendo bajistas en general. Obviamente que si sigue el rendimiento de los bonos del tesoro subiendo, el dólar podría mantener un impulso adicional en el corto plazo. Pero pronto debiera ya
normalizarse esta situación de mercado y empezar a ver un dólar más débil. Pasando a otro lado, vamos a ver lo que es el precio del cobre. Acá tenemos los principales exportadores e importadores. Exportadores por el lado izquierdo, importadores en el costado derecho. Vemos como China domina, pero con creces. Estos son datos hasta el 2019 y China ya consumía más del 50% de cobre del mundo. Por lo tanto, es clave lo que pase con China para ver lo que pase con el precio del cobre. Y en ese escenario, las últimas cifras, en general, los datos de China han estado bastante favorables, pero los últimos datos son de verdad que muy, muy interesantes. Acá tenemos las ventas minoristas de China. Crecieron un 34% en los meses enero y febrero comparado con enero y febrero del año anterior. En el primer mes del año no tiene un dato único China en los primeros meses. Tiene un dato de enero y febrero y después se normaliza uno en marzo, uno en abril y así sucesivamente por el año nuevo lunar. Los datos de China crecieron fuertemente en ventas minoristas, pero este dato es el que más me gusta. Producción industrial. ¿Dónde está la mayor demanda de cobre? En la producción industrial de China. Y los datos salieron extremadamente positivos. Se esperaba un crecimiento del 31%, que ya era altísimo. ¿Y cuánto resultó? 35,1%. Por lo tanto, China está en una etapa de crecimiento muy fuerte, de repunte macroeconómico después del COVID-19. Es uno de los pocos países que no tuvo PIB negativo el 2020 y además sigue con este ritmo sostenido, dando estímulos y que sigue apoyando la economía. Por lo tanto, debiéramos ver un mayor incremento en la demanda del cobre. Y si hay mayor demanda de cobre, el precio del cobre debiera seguir subiendo. Más aún con un escenario macroeconómico global mucho más interesante y mucho más positivo que algunos años atrás. De hecho, la incertidumbre de la guerra comercial ya está bastante de lado. Falta que se eliminen algunas cosas, pero con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, el escenario y el camino deberá ser mucho más claro para las dos mayores economías del mundo. ¿Y qué pasa con Chile? Primero, este gráfico de cómo se encuentra la vacunación a nivel mundial. Con personas, a lo menos, este es el porcentaje de la población con a lo menos una dosis de vacuna contra el coronavirus. Chile está a cuarto lugar, casi un 30% de la población, superando a países como Estados Unidos, Serbia, Hungría, Finlandia, etcétera, etcétera. Está en un escenario muy favorable la vacunación en Chile, lo que genera expectativas que va a ser una de las primeras economías de la región y del mundo que va a recuperarse económicamente. Y es bastante sencillo. Mientras más gente inmunizada y mientras más luego se alcance la inmunización colectiva, la inmunidad colectiva, lo que debiéramos ver es que en el corto plazo Chile deberá mejorar sus proyecciones económicas. Mientras la inmunidad sea cada vez mayor en el país, los pasos de salir de la cuarentena, de salir de confinamiento, van a ser más acelerados. Y eso apoyaría que el dólar se debilite frente al peso chileno, que el peso se aprecie a medida que además el dólar se estaría debilitando en el mundo. Por lo tanto, son cosas muy positivas. Si quieren saber más sobre el dólar peso, los invito a que hagan clic en el link que está acá abajo para que sepan las últimas variaciones y cómo aprovechar las oportunidades en la cotización del dólar contra el peso chileno. Y por supuesto, suscríbanse. Pero no solamente en Chile estamos viendo un escenario favorable en términos de la vacunación. Hay otro lado de la moneda que no es tan positivo. Y eso es el reporte de la cantidad de contagios. Precisamente esta semana se conoció que van a retroceder a cuarentena total muchas comunas en Chile. En Santiago hay varias que van a ingresar nuevamente a confinamiento y eso, a una cuarentena total, y eso genera una incertidumbre a corto plazo, porque claramente con una cuarentena total la ciudad, la comuna que entre, se hace menos productiva, y si se hace menos productiva, impacta en la actividad económica de Chile. Por lo tanto, podríamos ver alguna debilidad del peso chileno de muy corto plazo por este escenario, pero hay que ver cómo las autoridades van comunicando que efectivamente sea por un plazo de tiempo pequeño y que no se extienda durante mucho más. Si es que sucede de esa forma, si es un periodo de tiempo leve, ligero y que la vacunación sigue avanzando con el ritmo actual, podríamos ver que esta volatilidad del dólar contra el peso se mantenga por muy poco tiempo. Y ahora un gráfico que a mí me encanta revisar. El dólar contra el peso, perdón, el dólar peso chileno contra el cobre, para que veamos cuál es la importancia que tiene el cobre en color, de este color naranja, y el dólar peso con velas de color verde y rojo.
Para el caso del cobre, obviamente a medida que sube el precio del cobre, se debilita el dólar en Chile por algo muy sencillo. En la matriz exportadora de Chile, el cobre es el principal producto. Y si es el principal producto, mientras más cobre lleguen a Chile, mientras más dólares lleguen a Chile por un mayor precio del cobre, significa que hay más dólares circulando. Y si hay más dólares circulando, obviamente hay un exceso de oferta de dólares que implica que el dólar se debilita. Así que ese es un escenario que, en caso de ver un mayor impulso del cobre, por todo el escenario que hemos propuesto de que China se mantiene sólida, de que el mundo está vacunando y que hay una reactivación y hay programas y políticas fiscales y monetarias que están alineadas a mayor liquidez de mercado, todo eso deberá ser favorable para la economía mundial, y si es bueno para la economía mundial, hay más demanda de cobre, y si hay más demanda de cobre, el precio sigue subiendo. Así que a estar muy atentos porque se vienen hartos movimientos interesantes. Por supuesto que veamos el análisis técnico de algunos activos. Primero, ver lo que ha pasado con el dólar a nivel mundial. Este último impulso está dado principalmente por el avance en el rendimiento de los bonos del tesoro, y obviamente ese impulso del dólar, estamos viendo el dólar index que compara el dólar frente a las principales monedas del mundo. Esta mayor fortaleza del dólar a nivel mundial también se genera con otras monedas y se ha visto contra el peso chileno, por eso hemos visto alguna volatilidad. El cobre, impulsos muy importantes, sobre todo en la última parte, desde cuando alcanzó bajo los $2 la libra por la pandemia del coronavirus, se ha recuperado hasta sobre los $4 la libra y de forma bastante consistente. Por lo tanto, si seguimos viendo datos positivos en China, si seguimos viendo reactivación mundial en medio de esta vacunación y de estos estímulos, el cobre debiera seguir subiendo. Y obviamente el dólar contra el peso chileno ha mostrado esta volatilidad, un canal más lateral en el último tiempo, más que una tendencia alcista o bajista clara. Pero lo importante es lo siguiente: si es que sigue la incertidumbre con respecto a la volatilidad de los bonos del tesoro, si sigue subiendo el rendimiento de los bonos del tesoro, el dólar podría subir contra el peso chileno algo más, podría buscar los 745, 750 como techo. Pero si es que se normaliza esta situación, y si es que es pronto, por supuesto, el escenario sigue siendo bajista para el dólar peso, debido a que el cobre debiera mantener una mayor fortaleza por una demanda sostenida de China, por una reactivación económica mundial, mientras que el dólar, el dólar por sí solo como moneda estadounidense, a medida de que se mantengan los estímulos, debiera tender a la baja. Por lo tanto, alguna eventual volatilidad en corto plazo, no le quiero perder mirada a un eventual directriz bajista que puede hacer con los últimos máximos. Estaré también muy atento a este piso que tiene en torno a los 713 pesos, y una ruptura de esta zona de los 713 para mí ya sería un motivo más que suficiente para ir en busca de los mínimos anteriores. Insisto, los fundamentos están tirando objetivos bajistas para el dólar contra el peso chileno, pero en el corto plazo puede seguir esa volatilidad. Así que manejen de la mejor manera su cuenta, tengan muy en cuenta cómo poder, por ejemplo, tener lo que es money y lo que es risk management, de manejarlo de buena manera, tanto el dinero y el riesgo de su cuenta, porque la volatilidad en el corto plazo se puede mantener, a pesar que los fundamentos siguen siendo bajistas. ¿Quieres saber cómo aprovechar estas oportunidades? Ingresa a www.capitalia.com, créate una cuenta, ojo, no es una cuenta real inmediatamente, ahí te contactarán y te pueden explicar todo para ingresar a este fascinante mundo. Nos vemos en un nuevo video, no se olviden de suscribir, darle like, compartir y que estén muy bien. Chao, chao.